¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 8 de julio del año 2026 y estamos en esta sesión de lectura con tres narradoras panameñas, empezando a imaginar cómo será su participación durante la próxima Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Este programa tiene el deseo de comenzar a presentarlas ante ustedes para que cuando ellas llegan a Guadalajara, ustedes ya sepan exactamente qué tipo de escritora es. En este caso, tres narradoras. La primera de ellas, Sonia Ehlers, nació en México, pero ella tiene una nacionalidad panameña. Comenzó a escribir hace 25 años y ha escrito todos los géneros. Sin embargo, son sus novelas las que me han atrapado como lectora. También cuando he leído el teatro, me he sentido fascinada por su estilo y más de alguno de sus cuentos me ha llevado a reflexionar sobre la perfección del género. Esta tarde vamos a abordar una novela sui generis. Se llama Claudio.com y es la historia de un anciano que tras la muerte de su mujer vive en casa de su hija y de su yerno y también junto a una mujer que lo cuida. Ella se llama Ana. Claudio no tiene muchos alicientes, apenas el internet. Le encanta conectarse y chatear con mujeres más jóvenes que él. Se ilusiona, pero no se da cuenta de que algunas de estas mujeres solamente lo están utilizando, pues, económicamente. Va a caer en una red de estafadores y pues no les quiero decir más si va a lograr salir librado de esta situación o no. Pero el lector comienza a sospechar la verdad más o menos a las 30 páginas de la novela. De entre las novelas de Sonia Ehlers, es la que más me ha atrapado y es por ello que la invitamos a participar en este programa para que nos responda algunas preguntas en torno a esta circunstancia. Nos gustaría saber, Sonia, bienvenida, qué bueno tenerte por aquí. Nos Muchas gustaría, gracias, encantada de estar aquí. quiero decirles que Sonia Ehlers lidera a un grupo de 17 autoras panameñas que vendrán a la FIL desde el primer día. El primer día ella va a presentar una antología titulada Mujeres Poetas de Panamá y al día siguiente estaremos abordando esta novela de la cual estamos platicando hoy. Me gustaría saber, Sonia, ¿cuántas y cuáles novelas has publicado y qué temas has trabajado tú de ellas? Con mucho gusto, gracias por la invitación. Es para mí un verdadero placer estar aquí, compartir con el público mexicano y panameño que seguramente está integrado a esta visión, digamos, de lo que estamos planeando para Guadalajara. Yo he escrito aproximadamente 6 novelas. Son temas muy diversos, muy humanos. Sobre todo trata en alguna forma la corrupción que tenemos actualmente en este país, y yo diría que en muchos países de América Latina y del mundo. Ya es una ambición desmedida, y eso nos va creando la necesidad de comunicarnos y desahogarnos, ¿no? Por medio de las novelas. Son novelas de de series muy eh, intensa que se está viviendo
sobre todo básicamente lo que he escrito en cuanto a no, más bien es más historia, mucha historia referente a los inicios de nuestra independencia como república, y también nació en corrupción, o sea que es una cosa endémica, parece. ¿Por qué de entre esas 6 novelas has elegido a Claudio.com para traértela a la FIL como tu tarjeta de presentación? Sí, claro, Claudio.com es, yo diría, no dejo de sonreírme cada vez que la menciono porque son tantas anécdotas, es tan simpático el personaje, la actitud, la forma de ver la vida, a la tercera etapa de su vida con esa soledad tan intensa y encontrar de nuevo el amor, es realmente eh, una invitación a enamorarse de este caballero de la tercera edad que tiene todavía esperanzas de encontrar el amor que ha perdido con la viudez, y bueno, se siente que cree que todavía lo puede controlar, ¿no? El Entonces hecho esa es de una que, resistencia que él pone y se cree muy independiente física, económicamente, y hace cosillas así, hace cositas que no debería, ¿no? Entonces lo tendríamos que vigilar de cerca para evitar los dices problemas. Básicamente es el, la soledad más que todo, ¿no? sí, el hecho de que el personaje sea un hombre de la tercera edad implica que tú estás buscando lectores adultos como consumidores de esta novela. Sí, básicamente es eso. Cada vez la gente sola que ha enviado está buscando una comunicación con el mundo y han encontrado en la tecnología un escape a esa soledad, y ellos han sido expuestos al abuso, digamos, de la gente perversa, si se quiere, que en alguna forma se da cuenta de la sensibilidad que están, o la que están sometidos estos personajes. Y bueno, tocan a las puertas por medio de la comunicación y la tecnología, y ellos, entusiastas como niños que parece que volvemos a ser la tercera, ellos están desvalidos, así que hay que protegerlos, digamos, igual que se protege a un niño, ¿no? Claro, nosotros tenemos aquí en el Club de Lectura 2.0 la novela en los archivos. Si a ustedes les interesa acercarse a ella, váyanse a los archivos del Club de Lectura 2.0 y allí la van a encontrar. Nos hubiera gustado tener una lectura directa por parte de Sonia, pero escuchamos un poquito cortada su voz, entonces preferiblemente desearíamos que ustedes la pudieran leer en directo en los documentos, en los archivos que tenemos por acá. Pero a mí sí me gustaría, Sonia, preguntarte qué comentarios has recibido por parte de tus lectores en España, porque sabemos que hay un número fuerte de lectores de Claudio.com en España. ¿Qué ha pasado con tus lectores de México y de Panamá con respecto a esta novela? Es decir, los lectores de 3 países miran u observan o te dan a saber comentarios diferentes. ¿Se fijan los panameños, los españoles, los mexicanos en distintos aspectos, Sonia? Bueno, yo diría que sí, en alguna forma, depende del país, ¿no? Por ejemplo, en España eh, decían que esta era una novela que estaba abordando temas bastante contemporáneos, que había mucha vejez y estaban expuestos al peligro de la tecnología. Entonces, como que les llamó mucho la atención, y eso es lo que me están comentando, del peligro, pues, que acecha
por medio de estos sistemas de hoy en día. En el caso de Panamá, bueno, ¿para qué te cuento? Ahí en Panamá esto es bastante común, el estar ofreciéndole a la tercera edad por medio de la tecnología productos para la compra, y los viejitos pues comienzan a comprar y llenar sus casas pues de cosas, de productos que no necesitan para nada, porque han encontrado una forma de acercarse a esta tercera edad abusando, sabiendo que son vulnerables y que sufren de la soledad, y al recibir una llamada que es realmente para tratar de venderles algún producto, en realidad es para y ganarse la confianza del personaje en cuestión, y la tercera edad se la está creyendo, y así están habiendo muchos casos y quedan enamorados a veces de la telefonista o la persona que los está llamando, ¿no? No piensan que los está contactando por ser simpáticos o guapos, y se dejan, y el amor es siempre un peligro, ¿no? No importa la edad. Y creo que también Así que tiene que básicamente ver, es eso. sí, creo que también tiene que ver el hecho de, ¿Qué me pues, faltaría? Me faltaría México, bueno. sí, claro. Acá en México la novela ha sido muy bien recibida. No te escuché, parece. Sí, la novela ha sido muy bien recibida en México. Sí, cómo Creo, no. creo que interesa mucho por otra Sí, cómo cuestión no. Yo creo que es el lugar donde más donde más lectores tenemos. está cortado. ¿Aló, También aló? observan, Sonia, el hecho de que el adulto mayor de alguna manera ha resuelto su economía, y cuando lo contactan los vendedores o los estafadores, pues saben que ahí hay una pensión, por más pequeña que ésta sea, que sí hay plata, como dicen ustedes en Panamá, Así para es. poderle compartir a otra persona. Y esta vulnerabilidad de la soledad que siente el adulto mayor se va a unir a la característica de que también posee un pequeño capital que puede ser compartido. Además, saben perfectamente moverse en los bancos, no tanto quizá en los celulares y en las aplicaciones bancarias, pero son capaces, por supuesto, de ir a una institución bancaria y hacer una transferencia a estas personas estafadoras o engañadoras, ¿no? A mí me gusta mucho el título de Claudio.com, porque me parece que en el momento en que la novela sale es precisamente cuando estos medios electrónicos Efectivamente. aparecen. Te escuchamos. Sí, eso es lo interesante, es muy contemporánea, y efectivamente las personas de la tercera edad tienen una situación económica, y las personas que los contactan saben que son capaces, como tú dices, de irse a una de estas lugares como bancos modernos, que sencillamente dándole X cantidad de dinero la transfieren, y estas otras personas que se acercan a estos personajes siempre tienen alguna necesidad de medicamentos, de comprar un equipo para poder comunicarse con ellos, tú sabes, le piden, de alguna forma los están estafando, y acá una pues piensa que es, y esto pasa con distintas edades, no solamente con la tercera, se sabe de muchos casos de matrimonios que se están rompiendo por estos amoríos por medio de la tecnología, ¿no? Los amores virtuales. Finalmente, Sonia, ¿por qué debemos leer Claudio.com y quiénes? Bueno, primero porque es una novela dentro de la tragedia, el drama que vive este señor y la familia, es, es, da, es,
tiene sentido, mucho humor, ¿no? Entonces uno no puede resistir a veces carcajearse en mitad de la novela, ¿no? Porque yo no sé si es que uno se visualiza dentro de 30 o 40 años en esta situación y se ríe pues de lo que pueda venir en el futuro, de las situaciones que vive uno enamorado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El amor, toujours l'amour. Pues miren, tengo conmigo la versión en español de Claudio.com, Pasión en Línea, que es este volumen que vamos a tener en el área internacional, en el stand de Edalca L17, y también se va a presentar el primer domingo de la Feria Internacional del Libro. Para que ustedes estén atentos, vamos a estar a través del Club de Lectura 2.0 dando a conocer estas presentaciones, pero bueno, ya podemos adelantarles que estará a las 4:30 en el área internacional esta novela presentándose ahí con nosotros, ¿no? En el salón D, en el D de dedo, para que no se les olvide. Y miren, también va a estar la edición en inglés de Claudio.com, Pasión Online, que bueno, para todos los gustos, ¿no? Creo que si quieren practicar su inglés o quieren disfrutar con todos los giros lingüísticos, la novela en español, pues van a poder encontrar las dos versiones, lo cual me parece maravilloso. Sonia, creo que las personas que ya leyeron y que están conectadas podrían comenzar a realizar preguntas y nos comprometemos a que en este mismo chat Sonia va a estar respondiendo a las preguntas, a los comentarios que el público nos haga. Pero hemos mencionado que además de Sonia Ehlers, tenemos con nosotros a Luzmari Castrillón, una aficionada a la lectura y a la escritura, que fíjense ustedes que ella estudió gramática musical y violín en el Conservatorio Pedro Morales del Valle de Cauca. Ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Manizales y también es autora de una cantidad importante de novelas. Se trae como su trabajo literario más reciente una novela que les voy a presentar ahora, que se llama Relato de un migrante. Seguramente ustedes ya comenzaron a leer pues los fragmentos de esta extensa novela aquí en el Club de Lectura, porque también se los hemos puesto como pues una cortesía de Luzmari Castrillón. Luzmari ha estado ya presentando esta novela, la conocimos en el tercer encuentro de escritores en Panamá, en el Hotel El Panamá, los pasados días 3 y 4 de julio, este evento organizado ya por tercera vez, y la novela va a presentarse también en Atlapa, ahí en Panamá, durante la Feria Internacional del Libro. Así es de que vamos a darle la bienvenida a Luzmari Castrillón. ¿Cómo estás, Luzmari? Muy bien, gracias. Quiero reiterarle las gracias a nuestra querida Silvia y a la escritora también Selene por el espacio, por la oportunidad que nos ha brindado de conversar en este momento sobre mi novela Relato de un migrante. Esta novela, Luzmari, atrapa desde el primer momento porque está manejando dos historias, a mi parecer, cuando inicia. Yo observo, en primer término, la amistad entre dos familias, pero al mismo tiempo un conflicto que tiene que ver con una mina que está desgastando la vida cotidiana de los protagonistas. Y yo me pregunto,
¿cuál de estas dos temáticas fue la que te movió a ti para, cuando te sentaste a escribir, decidir cuál sería la principal? O si cuando tú comenzaste a escribir, tenías además de estas dos temáticas una tercera. Me gustaría saber ese proceso tuyo como escritora. Bueno, inicialmente yo quise trabajar la amistad entre las familias. El núcleo familiar para mí es muy importante. Pero, ¿qué sucede en este trabajo, en esta narrativa? Hubo un tema en común, la mina. Entonces, la conversación entre estas dos familias era la explotación minera, cerca de su vereda. Vereda en Colombia es un pueblo pequeño y resulta que esta explotación había generado en este lugar mucha inseguridad, transformaciones sociales, económicas, ambientales, culturales y salud pública. Entonces era recurrente en estos personajes, la familia ante todo. Cuanto al espacio que tú decides para esta novela, tú la nombras El Dorado de la Pradera, pues que suena muy promisorio ese nombre. No sé si existe y no sé si esta mina también tiene a un referente en el país que se está escribiendo o se está pensando la historia. ¿Tú tenías identificados en tu mente algunos de estos sitios en la vida real para facilitarte tu escritura? Sí, antes de iniciar el trabajo que yo quería realizar, tuve en cuenta 3 escenarios y les voy a explicar por qué. El Dorado de la una finca que tuvo mi papá en el norte del valle en Colombia. Allí en este lugar se descubrió una huaca. No sé si tienen entendido que es una huaca, es un cementerio indígena y papá perdió todo. En un momento odié el lugar, pero más adelante lo amé. Entonces quise comenzar la novela en este lugar, no como una huaca que en aquel entonces se descubrió, sino como una mina de oro. El siguiente escenario, Panamá, ciudad de Panamá. ¿Por qué? Porque es el lugar donde yo vivo, un lugar que yo conozco muy bien, supongamos la Cinta Costera, el Casco Antiguo, Perejil, que es otro lugar por donde se mueven mis personajes, Paitilla, Coco del Mar. Y la novela la traslado a un lugar, Turquía. No lo conozco, pero sí investigué mucho sobre Ankara, Capadocia, y allí entonces cuento una historia y la regreso a Cerro Viento, un lugar que yo conozco, es un lugar donde yo vivo para terminar la historia. Ahora, esta relación que hay entre estas dos familias, tú la comienzas a focalizar, digamos ya en el capítulo 9, en las aventuras que van a tener Leo y Matías, porque ellos, por la situación de la orfandad de uno de ellos, pues tienen que salir también en busca de otros horizontes, ¿no? Salen de su pueblo, pero a mí me llamó mucho la atención que en el discurso hay una frase que me hizo pensar muchísimo. Cuando les preguntan si van a extrañar el lugar que están dejando. Y entonces uno de ellos dice, la patria es estar vivo. Es decir, te llevas la patria consigo, pero al mismo tiempo me dio a pensar de que no era tan importante, pero quizá estoy leyéndolo mal porque me pregunté si entre la generación de los padres de Leo y Matías y la de estos dos personajes ya hay como una degradación del concepto del nacionalismo, hay una pérdida de ese interés por su propia nación. No sé qué puedes tú opinar con respecto, por ejemplo,
a tu generación y la de un joven que actualmente pueda tener 14, 15 años? A ver, voy a explicarle un poco acerca de este momento. Resulta que los padres de Matías, su madre, su padre y los padres de Leo mueren dentro de la mina. Pero antes de que ellos murieran dentro de la mina, ya había como un sentido de no pertenencia a este lugar. Ellos no se identifican con lo que está pasando en la mina, porque llegaron extranjeros con diferentes costumbres que no fueron bien recibidas, sino que fueron impuestas. Entonces ya había como un desapego a este lugar que fue heredado de padres, a abuelos, a bisabuelos. Ese amor tan grande por esta tierra ya se había acabado en el momento en que Matías queda solo. Entonces él se pregunta, entonces, ¿qué es patria? Si ya lo he perdido todo, ya no hay normas, nuestras costumbres se acabaron por la llegada de los extranjeros y ese desamor, esa devoción por esta tierra se acabó por completo con sus padres, porque era como lo único que él tenía ahí en su tierra. Entonces, el que dice, patria es estar vivo, porque es lo que le está ocurriendo en ese momento, en el presente, en la vida real. No es como lo que dicen los libros de historia, que dice patria es el lugar donde se nace, donde se crece, donde hay esos vínculos culturales, donde hay sociales, donde hay esa identidad, donde hay ese amor por ese lugar. Entonces la patria de Matías está herida por todo lo que está sucediendo. Él tiene hambre, él ve la injusticia que se está cometiendo ahí en ese pequeño lugar. Es un lugar donde él no encuentra las condiciones mínimas para desarrollar su vida. No es un lugar seguro para él. Entonces, ¿qué piensa? Patria, entonces, ¿qué sería? ¿A qué me apego? ¿Qué es lo único que hay? Es el cielo, las estrellas, el sol que nos da ese calor, la luna que a veces como que nos acompaña en las noches, ese viento que como que nos abraza, la lluvia que nos acaricia, los árboles que a veces nos susurran a los oídos. Entonces, la patria es lo que tiene a sus pies. Cuando él viaja aquí a Panamá, él se siente una felicidad tan honda de haber encontrado un país donde él encuentra su patria, la patria, una patria que lo acoge, que le da ese cariño, que le abre las puertas. Escuchándote hablar, Luz Mari, se trasluce de inmediato también un discurso poético, que es lo que a mí me ha gustado mucho de tu novela, porque de pronto decir que es el cielo, las estrellas, el infinito, lo que lo acoge como un manto, pues hace que uno se transporte también a la vida espiritual de Matías, ¿no? En la primera parte de la novela, pues se transcurren las acciones entre Colombia y Panamá. Y al tú estar como persona tan cerca de estos dos países, ¿qué me podrías decir en cuanto a similitud de costumbres o a diferencia de costumbres? Nosotros sabemos que históricamente Panamá estuvo bajo el dominio de Colombia algún tiempo, primero pues de los españoles, luego de Colombia, luego ya obtuvo su independencia. Y pues estos años de convivencia seguramente dejaron muchísimas circunstancias comunes. Tú que viviste las dos circunstancias, ¿qué me podrías decir? Ay, a ver, hay tantas cosas. Yo vine muy joven a Panamá, tenía 21 o 22 años cuando yo llegué aquí y yo encontré muchas cosas en común. Sobre todo el calor humano que le presenta a uno el panameño. Llegué y me sentí con tanto amor que era un amor de familia. Encontré
papá me decía, a falta de madre, suegra puede. Y entonces encontré ese cariño, pero también yo pues no dejé como las costumbres tampoco, pero tampoco impuse las costumbres que yo traía, más bien traté de ser como esa ficha de rompecabezas, tratar de encajar en este país que me estaba recibiendo con los brazos abiertos. Entonces, hubo muchas cosas que yo sí extrañé y que con el tiempo yo vi que fueron llegando aquí a Colombia, a Panamá. Por ejemplo, acá yo no veía lo de la ciclovía. En Cartago, donde yo nací y crecí, era normal los fines de semana andar en la bicicleta. Con el tiempo yo vi que esa costumbre llegó aquí a Panamá. También extrañaba mucho la comida, pero con mi suegra, con mis cuñadas, me enseñaron un poco de esas costumbres, pero yo también acomodé las costumbres de la gastronomía colombiana aquí a Panamá. Por ejemplo, acá no le echan papa a las lentejas, entonces a mi suegra le gustó alguna vez el echarle las papitas a la lenteja. Lo mismo a los frijoles, que aquí llaman porotos en Colombia, nosotros le echamos plátano verde. Y con los días, entonces yo vi también que mi suegra estaba haciendo cositas así similares. Estaba con mi esposo, un panameño que me enseñó tantas cosas en Colombia. También extrañé como esa costumbre familiar de los paseos también dominicales, y con el tiempo entonces nos reuníamos en familia con mi suegra, con mis cuñados, y bueno, ya era como normal. Cuando yo llegué aquí a Panamá, yo traje una maleta de ropa y 2 maletas de libros. Papá me decía, la ropa la puede comprar, los libros quién sabe, así que lléveselos con usted. Y con el tiempo entonces yo le preguntaba a mi esposo, ¿dónde se reúnen los escritores? Yo quiero leer, yo quiero compartir lo que estaba haciendo, y pues lo encontré, que yo pensaba que aquí no se daba, y resulta que sí, una costumbre de los escritores reunirse, analizar una novela, pues son cosas que no tienen precio. Acerca de la ropa, yo vi también que aquí gustaban muchas cositas colombianas, la ropa de algodón hecha en Made in Colombia, el zapato también de cuero. Yo pensaba que no lo iba a encontrar acá, lo encontré. Y muchos modismos colombianos lo encontré a través también de colombianos que encontré trabajando en restaurantes, en hoteles, y me causó como curiosidad, el modismo que nosotros pensaba que allá solamente se utilizaban, y resulta que pues aquí también, y que los panameños lo acogen como con gracia o con curiosidad también. Entonces, también me di cuenta de que muchos panameños gustaban de ir a estudiar a Colombia, pero mucho colombiano también viene a estudiar aquí a Panamá, y entonces como que acogemos las costumbres panameñas, o los panameños también con las costumbres colombianas. Me parece muy lindo, es el cariño con que el panameño lo acoge a uno, no le importa, o sea, me dice, pero es que no has cambiado el acento. No he podido cambiarlo, pero si pudiera, lo cambiaría. Amo este país. Sí, me encanta. Yo creo que mucho de lo que nos estás narrando puede sentirse en cómo Leo y Matías, los protagonistas de tu novela, sí, pues llegan y se adaptan y viven una nueva realidad. Yo muchas veces he contado que cuando me bajo del avión al llegar a Panamá, siento el clima como un gran abrazo, sí, como me bajo y un gran abrazo se me ofrece, y esa es la calidez también que uno encuentra en las personas. Qué bueno que para ti, pues también como migrante te haya sucedido, ¿no? Yo quisiera preguntarte, en este traslado tuyo de ciudad a ciudad,
pues obviamente había romance, ¿no? Por tu esposo. Sí. Había también una dosis de aventura, pero por lo que veo y por lo que me estás contando, también de seguirte superando como escritora, ¿no? Buscar gente que hablara tu mismo idioma y etcétera. Y lo quiero enlazar con tu novela. ¿Cómo clasificarías tú tu novela? ¿Es de romance? ¿Es de aventura? ¿Es una novela de superación personal? ¿Qué podrías decirnos? A ver, yo vine casada con un panameño que fue a estudiar medicina veterinaria. Es toda una historia que yo cuento al final de mi novela cuando la traslado a Turquía. Entonces, todo ese tema fue la relación que vivimos Tomasito y yo. La novela no es de aventura romántica, es de aventura pero con elementos románticos, porque la trama gira en torno a la aventura que vive el protagonista. Entonces, la trama es una mezcla de muchos elementos recurrentes. Primero, la tragedia. Eh, Llega el tema de la migración como redención. Luego, la aventura está llena de casualidades, de coincidencias, de resiliencia, de fortaleza. ¿Por qué de casualidades y coincidencias? Porque este es lo que abre caminos para que la novela continúe. Entonces, en mi novela, el personaje principal, Matías Renson Brand, que quiero contarles algo de ese nombre, Matías, porque cuando niña había una cómica que me gustaba mucho, Matías. Renzo, por una novela que a mamá le gustaba. Renzo, el gitano, y el Bram es el apellido entonces de mi abuela. Quise unir estos para formar ese nombre que le iba a dar vida, que ese hombre que llevaba un peso encima, un sufrimiento tan grande, pero por encima de ese sufrimiento entonces encontró la migración para encontrar como el futuro que él quería, un futuro que en su país él no iba a encontrar. Entonces, la migración como redención y en la redención la resiliencia, que la resiliencia es lo que a él le va a dar como esa fortaleza para él continuar en la lucha por alcanzar sus metas, y él se da cuenta que la única manera de alcanzar sus metas es estudiando, aunque en las casualidades que él se encuentra, voy a hablar un poquito de eso, se encuentra con unos personajes que para mí son muy importantes en mi vida. Por ejemplo, encuentra un viejo, pero ¿quién es ese viejo? Ese viejo es mi papá. También encuentra un dueño de una empresa que le ayuda a, a encontrar su camino. ¿Quién es? Ese es Tomás Muñoz, es mi esposo. Entonces son personajes que yo conozco porque para mí es más fácil trabajarlos. Entonces, el físico de Matías es el físico de mi hijo menor, pero con la personalidad de mi hijo mayor y algunos rasgos míos. Por lo menos yo soy una mujer a veces nerviosa, entonces esos rasguitos míos también los voy dejando dentro de la novela, y esta novela entonces finalmente se convierte en una novela de superación personal. ¿Te gustaría leernos, Mari, un fragmentito? Porque pues este es un club de lectura y nos gusta que la lectura esté presente. Sí. ¿Quisieras hacerlo, por favor? Bueno, les voy a leer el momento en que Matías sale de su tierra. Leo. A comienzos del año siguiente, 6 meses más tarde, en una mañana de enero, a las 7, Leo se puso en pie y recordó el compromiso con Matías. Fue a su casa listo para el viaje, desbordante de esa alegría que se apodera de los niños en las ocasiones importantes. Y al entrar, lo vio en el fondo de la habitación, casi en tinieblas, cruzado de brazos y con la cabeza agacha, mirando la cama. Matías se dio cuenta que los recuerdos le dolían más que la misma partida. Arregló la maleta, luego se quedó contemplando la pared de la sala,
la pared de la sala el cuadro que contenía la fotografía de sus padres y pensó en llevársela como si fuera oro. Entre su poca ropa guardó el pequeño retrato, ya viejo, pero que mostraba muy bien algunos rasgos de su cabello, la frente despejada, pura, y pinceladas caprichosas que se aproximaban a las cejas, nariz y boca. La gorra galoneada de marinero que llevaba la última vez que había visto a su padre, una estampa del Sagrado Corazón como apoyo católico y la Biblia que una vez le regaló su madre. Tenemos que irnos, le dijo Leo con un temblor en la voz. Y Matías lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Vámonos, vámonos, asintió, y dio unos cuantos pasos mirando el cuarto y a toda la casa. Salieron con unas maletas en las manos y morrales en la espalda. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, hicieron un esfuerzo por despedirse de su pueblo. Se dirigieron con rapidez a la plaza, con el corazón sombrío y asustado, que latía con rapidez. Miraron a lo lejos la montaña y contemplaron el futuro. No experimentaron ningún tipo de emoción por esa tierra, no tenían nada. Su patria sería el cielo, las estrellas, el sol, la luna, el viento, la lluvia, los árboles y la tierra que hubiera bajo sus pies. En resumen, la patria era estar vivo y eso era lo que contaban para seguir luchando en sus vidas. Muchísimas gracias, Luz Mari. Vamos a darle pie a nuestra tercera invitada, Katia Arjona. Tiene una maestría en recursos humanos y un posgrado en administración de proyectos. Tiene una actividad muy linda en Panamá que se denomina Club de Lectura Los Casalecturas. Y esto implica pues que está siempre relacionada con las letras, con los medios impresos, porque también publica con regularidad en la revista digital llamada Web de la Salud y tiene una columna, El placer de contarte, en un periódico comunitario de San Francisco News. Bienvenida, Katia, qué bueno que estás con nosotros. Y pues Katia viene a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a presentarnos un libro que me ha encantado, que se llama Amor entre páginas. Lo leí con verdadero deleite. Yo sé que a ustedes también les va a gustar mucho. Y pues quisiera pedirle a Katia, si es tan amable, de leernos un fragmentito para luego pasar a las preguntas. Buenas noches, ¿cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes. No sé si me escuchan. ¿Sí? Adelante. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, sí, voy a proceder y leo el fragmento. En este momento capté el rostro de Javier, un ligero nerviosismo mientras se aproximaba a la mujer que usaba lentes y vestía un sobrio e impecable conjunto azul turquesa. Poseía un aire de dama antigua y una belleza conservada por los años. Su presencia en la habitación era tan sutil como el aroma de las viejas páginas. Un lujo sereno para quien sabe apreciarlo. No podría adivinar su propósito allí, pero al cruzar miradas con Javier, se encendieron sus ojos celestes. Mejor aprovecho el tiempo, pensé, y me sumergí en la sección de novedades. Sin poder evitarlo, vi cómo la señora de azul bajaba al sótano del brazo de Javier. Bueno, lo dejo hasta allí porque hay misterio en la lectura, así que bueno, ese es el fragmento que voy a leer. Fíjate que cuando yo leí tu libro, esperaba mucho más porque tú lo presentas de una manera tan resumida que yo me enganché con los personajes y me dije, ¿esta historia surgió en tu mente como un cuento o como una novela al inicio, Katia? Bueno, en realidad siempre surgió como un cuento, porque yo soy una persona que me encantan las historias cortas. Para mí se me hace fácil escribir historias cortas. Ahora,
Siento que sí, tienes razón, es una historia que puede dar para mucho más y es posible que pueda hacer quizás una segunda parte, pero al principio siempre fue un cuento, porque pues eso es el género con el que más he escrito, cuentos. Fíjate, Katia, que pues hay dos personajes principales que como en toda novela tienen un romance, y ahí los estamos viendo en la portada. Pero hay un personaje que a mí como lectora me llamó mucho la atención, que es el bibliotecario Javier. Y entonces me dije, ¿este personaje estará inspirado en alguien real, en un bibliotecario en específico? Cuéntanos, Katia. En realidad, ese personaje está inspirado en todos aquellos bibliotecarios que me ayudaron en algún momento en mi vida estudiantil, universitaria. Yo era muy asidua visitante de las bibliotecas, ratón de biblioteca. Entonces, yo pienso que esa es una labor tan dedicada que muchas veces pasa por invisible, o sea, es indiferente. Entonces, yo quise darle como rescatar esa tarea tan noble que hacen los bibliotecarios y sobre todo la ayuda, la atención, entender las necesidades de los usuarios. Así que básicamente es por la experiencia pues, que yo tuve cuando estaba en mi etapa de estudiante. Ahora, la historia de amor, pues en realidad no tiene mucho conflicto porque hay un flechazo entre los personajes, pero es más bien este bibliotecario el que tiene el conflicto principal de la historia. ¿Cómo fue que te decidiste, en qué momento del cuento decidiste darle ese peso a este personaje que parecía secundario y de pronto se convierte en principal? Sí, lo que sucede es que ella entabla, Azucena, una amistad muy bonita con él, porque bueno, va todos los días, él ayuda, y hay una relación que se va alimentando en una bella amistad. Pero pues yo no podía dejar que las cosas simplemente fueran normales, yo tenía que hacer que algo sucediera y fue cuando se me ocurrió que pues él desapareciera. Él desaparece un día con una visita de una señora vestida de azul que impacta mucho cuando llega y entonces el conflicto es ese, que ella no sabe qué ocurrió, por qué ocurrió, ella pensaba que conocía a su amigo, pero puede ser que hay muchos secretos y no lo conocía del todo tan completo como ella pensaba. Fíjate que yo como lectora, cuando vi que ella llevaba un vestido azul, yo dije, es la poesía que está ahí presente en la biblioteca, ¿no? Y luego me fijo que la historia te va llevando a una etapa pues histórica con H mayúscula, y entonces me pregunté, ¿por qué de toda la historia mundial tú decidiste la del Holocausto? No sé si como lectora de novelas o de historia es lo que más a ti atraído entre los conflictos sociales que hemos vivido los seres humanos. Sí, tienes toda la razón, Silvia. Esa es la historia que más me ha impactado porque, bueno, definitivamente fue un exterminio de millones de personas y lo hemos visto en películas, en libros, en la pintura. Y definitivamente que a mí me llama mucho la atención como un líder, como Hitler, a través de su palabra, a través de su discurso, lavó el cerebro de tanta gente para exterminar a una raza, pues, y vemos hoy día tantos libros de crecimiento personal sobre cómo esos sobrevivientes hicieron, que fueron vidas que nos inspiraron, con un ejemplo de que no se rindieron, sino que tuvieron fe en la esperanza. Entonces sí, a mí me toca mucho ese momento histórico. Ahora, pues sabiéndote tan lectora, porque se nota en tu discurso, cuando tú escribes, hay un vocabulario muy amplio, muy selecto, yo me pongo a pensar, ¿quiénes serán los autores que atrapan la mirada de Katia Arjona? No sé, entre los panameños, por ejemplo, ¿cuál es el autor o el cuento que más te gusta?
o de la literatura mundial, ¿cuál es la novela que más te atrapa, Katia? Sí, como lectora he leído muchos libros panameños. Es difícil escoger uno, pero si tengo que escoger uno, te puedo mencionar la novela El caballo de oro del doctor Juan David Morgan, que me gusta mucho porque como a mí me encanta la ficción histórica, él cuenta cómo fue la construcción del primer ferrocarril transatlántico que unió dos océanos entre 1850 y 1855, en esa época donde había tantas enfermedades, donde el suelo pues era inhóspito acá en Panamá y pues tratar de construir un ferrocarril con la mano de obra en ese entonces escasa y con tantos obstáculos, pues a mí me encantó pues esa historia que fue el preámbulo del Canal de Panamá, lo que es la construcción del ferrocarril. Y en el tema del cuento, te puedo decir que me gusta mucho lo que es el cuento infantil La pollera de Finita, de la escritora Iritzel Mero de Carrasquilla. Yo tuve la oportunidad de ser la correctora de este cuento, donde realza las costumbres folclóricas y costumbres a través de los ojos de una niña finita que pues tiene problemas para conseguir una pollera, y ahí todo el pueblo la ayuda para que ella pueda vestirse de pollera con el amor que ella le tiene pues a las tradiciones del interior. Mira, me gusta mucho cómo recomiendas esta obra infantil. No la conozco. En el caso de la novela de Morgan, sí la leí. Me interesó mucho esta llegada de los buscadores de oro a Panamá, cómo llega tanta gente aventurera por la fiebre del oro, pero sobre todo yo recuerdo que me conmoví mucho, pues, por las inconveniencias de las enfermedades, del clima, de toda esta circunstancia hostil que vivieron los constructores del ferrocarril, que efectivamente pues trataban de unir los dos océanos para el comercio, ¿no? A Selene López, quien es la productora de este programa, pues también le encanta la literatura infantil y de seguro que vamos a querer leer esta obra que también nos recomiendas. Pues estas son las tres autoras que van a presentarse el próximo domingo 29 de noviembre de 2026 en el Salón D del Área Internacional. Parece lejos, pero esos poco más de 100 días se van a ir volando y nosotros vamos a estar muy atentos ahí en el Área Internacional, en el Salón D, para conocerlas, para escucharlas, para comprar sus libros. Y quiero decirles a quienes nos han dado su compañía que las preguntas que ustedes tengan de esta conversación pueden realizarlas aquí en el chat del Facebook y cada una de ellas se compromete a responderles estos comentarios o estas preguntas para irnos acercando más. Vamos a seguir charlando con las autoras panameñas y creo que la próxima sesión, si no me equivoco, estará dedicada a las escritoras Gloria Jung, Minerva Caballero, y no sé cómo tecnológicamente vamos a enlazarnos también con Selene López, quien nos hablará del libro Narrativa sin Frontera, que de alguna manera fue el libro que unió a estas autoras, a estas dos realidades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en comunicación en el Club de Lectura 2.0. Hasta pronto.